siempre, ahí está grabando, gracias por hacérmelo recordar. Tenemos cloro 2 acuoso, ¿sí? En una solución concentrada de hidróxido de sodio, creo que es el 50% que se utiliza, y este cloro gaseoso desproporciona, disproporciona o dismuta. Son 3 maneras distintas de llamar al mismo proceso. Si nosotros nos fijamos, parto de cloro en estado de oxidación 0, y fíjense qué pasa, cloruro con estado de oxidación -1, y a hipoclorito con estado de oxidación +1. Fíjense, es un mismo elemento que se oxida y que se reduce, ¿sí? Acá se redujo y acá el cloro se oxidó, ¿ok? Entonces, a eso mismo llamamos una desproporción, ¿sí? Entonces, cuando tengo, normalmente los halógenos en medio básico dan este tipo de reacciones. Hay otros compuestos también que las dan, pero los halógenos son característicos en medio básico de dar una dismutación. Entonces, bueno, volviendo más allá de esto, el ejercicio me pide que yo balancee esta reacción en medio básico mediante el método ion-electrón. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Volvamos como antes, dijimos vamos a organizarnos en pasos, nos armamos nuestro algoritmo y llegamos a buen puerto. El paso 1 es, escribo la reacción sin balancear e identifico los elementos que se oxidan y que se reducen. Lo dijimos anteriormente, cloro 2 en estado de oxidación 0, seguramente yo, no, esperen un segundito, ahí. Cloro 2, número de oxidación inicial 0, el cloro 2 no está como, fíjense que se transforma o en cloruro o en hipoclorito, ¿sí? Inicialmente no tenía cloruros, ni tampoco tenía hipoclorito, por lo tanto no aparecen en la tabla. Y este cloro 2 dismutó para dar cloruro, es decir, que uno de los átomos de cloro que conforman al cloro 2 acuoso ganó un electrón, ¿sí? Se redujo, mientras que otro de los átomos de cloro perdió un electrón, por lo tanto se oxidó, fíjense. Y de hecho, si suman estas dos cargas les termina dando 0, ¿sí? O sea, lo que perdió un átomo es lo que ganó el otro de cloro. Entonces, bueno, con eso concluimos el paso 1. Identificamos los elementos que se oxidan y que se reducen, que en este caso es el mismo elemento que es el cloro. Vamos al segundo paso para poder igualar. Me dice que separe la reacción en 2 hemirreacciones, una para la especie que se oxida y otra para la especie que se reduce, y tengo que balancear los estados de oxidación agregando electrones. Volvamos un chiquitín atrás. Como es el mismo elemento el que se oxida y que se reduce, en las 2 hemirreacciones va a participar el cloro. Fíjense que la cantidad de átomos de cloro en esta reacción está igualada, ¿sí? Tenía 2 átomos de cloro acá, tengo un átomo acá y otro átomo acá. Por lo tanto, cuando planteo la hemirreacción, fíjense lo siguiente. Para lo que es reducción, fíjense, 1/2 por 2 me da 1, por lo tanto estoy bien. 1/2 de cloro 2 gaseoso más un electrón me da cloruros. Fíjense que estoy agregando ya, yo ya lo hice automáticamente, el agregado de un electrón, porque acá tengo estado de oxidación 0, agregué un electrón y me da un cloruro. ¿Ok? Si hago lo mismo, esto es la hemirreacción para la reducción, ¿sí? Es cómo se reduce un átomo de cloro para dar cloruro. ¿Por qué un átomo de cloro? 1/2 por 2 me da 1. Ahora tengo que hacer la hemirreacción para la oxidación, es decir, que tengo 1/2 de cloro para dar hipoclorito más un electrón. Fíjense que acá el estado de oxidación del cloro es +1, ¿sí? Por lo tanto, se oxidó. Fíjense que acá los electrones se cancelan. Si yo sumara estas 2 reacciones, se me cancelan, por lo tanto estoy bien. Ya vimos anteriormente que los electrones se tienen que cancelar. Si no, hay algo que estoy haciendo mal o tengo que multiplicar por un factor alguna de las 2 hemirreacciones de forma tal de que esos electrones se cancelen. Paso 3. Fíjense que acá tengo oxígenos que de este lado
no los tengo, mejor dicho, de este lado no los tengo. Por lo tanto, de algún lado tuvieron que venir y nosotros sabemos que esta reacción se da en medio acuoso. Por lo tanto, es de esperar que estos oxígenos provengan del medio en el cual está ocurriendo en este caso, la oxidación. Entonces, como paso 3, tengo que agregar moléculas de agua donde ya tengo moléculas de oxígeno, es decir, acá. Hay otra manera de pensar esto, normalmente yo lo hago de esta manera, de las que les voy a comentar. Profe, pon uno. Del hipoclorito, sí, vos podrías, aguárdame que me está costando que me pasen las diapos. Vos podrías acá, a ver, aguárdame, vos decís poner un 2 adelante del cloruro y un 2 adelante. Sí, podrías poner un 2, pero acá tendrías que multiplicar por un 2. Sí, podés balancear de esa manera. Como ustedes quieran, no está mal hacer eso. Si vos pones un 2 adelante acá y un 2 adelante acá, tenés 4 átomos de cloro, por lo tanto necesitas un 2 acá. 2 por 2, 4, y acá tendrías un 2 acá y un 2 acá, también te daría 4. No está mal. Uno puede balancear con números enteros o con números así tipo, como yo hice, de fracciones. No está mal. Mientras que el balance de masa, mientras que los átomos que tengas de un lado, de un determinado elemento, sean iguales a los átomos que tenés de este lado, de ese mismo elemento, está perfecto, ¿sí? Pero no está mal. Yo lo balanceé de esta manera. Ustedes, si quieren, lo pueden balancear acá con un 2. No hay problema. Otra manera, como les venía diciendo, fíjense que acá tengo un oxígeno, y acá no tengo nada de oxígeno. Por lo tanto, de algún lado apareció. La masa no aparece de la nada, está en el medio. Entonces, tengo una opción de hacer esto. Agregar moléculas de agua donde ya tengo moléculas de oxígeno, es decir, agregar X cantidad, por lo pronto no sabemos cuántas, de moléculas de agua de este lado, y después balancear con hidróxidos de este lado. Y otra manera de pensar esto mismo es hacer lo siguiente. Yo puedo agregar, una vez que yo balanceé con los electrones, ¿sí? Esta de mi reacción está balanceada. Fíjense que las cargas tenía cloro 0, fíjense que yo acá le agregué este electrón que está perdiendo. Entonces, una vez que yo hago este balanceo y lo realizo bien, de forma tal de que estos electrones se me cancelen, lo que yo puedo hacer es agregar hidróxidos de este lado. Fíjense que acá las cargas no están balanceadas. Acá tengo algo que no tiene carga, y acá tengo dos cargas negativas, ¿sí? Entonces yo puedo agregar, lo que yo puedo hacer es agregar igual cantidad, sí, agregar hidróxidos de forma tal de que la carga de este lado sea igual a la carga de este. ¿Sí? Si se fijan, yo acá tengo dos cargas negativas, necesito dos cargas negativas de este lado, del lado izquierdo de la reacción. Por lo tanto, puedo agregar dos hidróxidos de este lado. Como agregué dos hidróxidos de este lado, miren, vamos a ir directamente. Fíjense, dos cargas negativas, agregué dos hidróxidos de este lado. Ahora me quedaron desbalanceados, ¿qué cosa? Los oxígenos, porque tengo dos oxígenos de este lado y tengo un solo oxígeno de este lado. Entonces, como paso 4, yo lo que puedo hacer es agregar aguas de forma tal de balancear los átomos de oxígeno y además también los de hidrógenos. ¿Cuántas moléculas de agua tengo que agregar a mano derecha de mi reacción de forma tal de que me queden dos oxígenos de este lado y dos hidrógenos? Claramente, esperen un segundito, claramente tengo que agregar una molécula de agua. Fíjense, tengo dos oxígenos de este lado, tengo uno y dos oxígenos de este lado. Tengo dos hidrógenos de este lado, tengo dos hidrógenos de este lado. Y queda completamente balanceada esta mi reacción, ¿sí? Al menos en cuanto a cloros, a oxígenos y a hidrógenos. Este electrón no, pero este electrón se me va a cancelar con la otra en mi reacción. Otra manera de hacerlo es como las que les dije inicialmente, y es como la que vieron en la teórica. Tienen un hipoclorito, yo agrego agua, ¿sí? Por lo pronto agrego una molécula de agua. Me fijo, tengo un átomo de oxígeno de este lado, tengo otro átomo de oxígeno de este lado, por lo tanto necesitaría agregar dos átomos de oxígeno en el lado izquierdo de mi reacción.
Como estoy en medio básico, y fíjense que acá tengo 2 hidrógenos, por lo tanto, acá no podría compensar con protones, lo que me conviene hacer es poner 2 oxídrilos. 2 oxígenos, estos 2 hidróxidos, perdón, me aportan 2 oxígenos y 2 hidrógenos. ¿Sí? Esta es la manera de balancear en medio básico. Por eso uno, en medio básico, lo que hace es agregar moléculas de agua del lado donde ya tengo oxígeno. ¿Por qué? Porque después necesito balancear con hidróxidos del otro lado. Fíjense que por cada molécula de agua me aporta 2 hidrógenos, mientras que cada molécula de oxidrilo me aporta 1 hidrógeno. ¿Sí? Y como no puedo utilizar el balanceo con protones, a mí me conviene, del lado opuesto de donde tengo mayor cantidad de oxígeno, agregar hidróxidos. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, lo hubiera hecho al revés, verían que empezarían a correr en círculos. En cambio, de esta manera, no. ¿Eso quedó claro? En serio, yo sé que la forma de balanceo en el medio básico es más complicado, pero si recuerden como regla mnemotécnica es, donde más tengo oxígenos, agrego moléculas de agua. Una vez que agrego las moléculas de agua, me fijo cuántas, voy tanteando, con eso agrego oxidrilos del otro lado. O si no, la otra opción es como yo les comenté, es agregar tantos oxidrilos del lado izquierdo de donde tengo, es decir, si del lado derecho tengo más oxígenos que del lado izquierdo, entonces agrego tantos oxidrilos del lado opuesto en el cual hay más oxígenos de forma tal de igualar las cargas. Y una vez que igualo las cargas, ahí me fijo, agregué 2 oxidrilos, cuántos aguas necesito del lado opuesto de forma tal de que se me balanceen los hidrógenos. Bueno, agregué acá 2 hidrógenos, necesito sí o sí del lado derecho una molécula de agua. Si nosotros sumamos las semireacciones, fíjense que teníamos desde un comienzo, una vez que llegamos acá, teníamos todo bastante bien balanceado, o mejor dicho, bien balanceado, teníamos los cloros balanceados, tengo un átomo de cloro de este lado, tengo un átomo de cloro en este lado, en este caso como cloro cero, en este caso como cloruro porque tomo un electrón. Esto era para la hemireacción de reducción. Si vamos a la hemireacción de oxidación, un átomo de cloro de este lado, 2 átomos de oxígeno de este lado, 2 átomos de hidrógeno de este lado. Acá tengo un átomo de cloro, bien, uno de oxígeno más otro de oxígeno, 2 de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno de este lado, 2 de este lado, por lo tanto, los átomos están balanceados a ambos lados, y si me fijo, cuando sumo las semireacciones, estos electrones se me van, lo cual es bueno. Entonces lo que hacemos es sumarlas y me queda la reacción iónica. ¿Sí? Iónica es porque estas cargas, fíjense, quedan con carga. Si supiera los contraiones de todo esto, que son los espectadores en cualquier reacción redox, me quedaría la global, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me dijeran que se forma hipoclorito de sodio, que acá hay sodios en el medio, ¿sí? Ponemos 2 sodios más, entonces me queda hipoclorito de sodio, más cloruro de sodio, más agua, y en ese caso me queda la reacción global. ¿Sí? La diferencia entre la reacción iónica y la reacción global es que la reacción global toma en cuenta aquellos contraiones que están en el medio que no intervienen en las reacciones de óxido de reducción, mientras que la ecuación iónica solo se centra en las reacciones redox, ¿ok? Son nombrecitos, ¿sí? Si a mí me quedan cositas con carga, mientras no sean electrones, será una ecuación iónica. Si me queda algo sin carga, entonces me queda la global. ¿Hasta ahí estamos bien todos? Y por último, vamos a ir al ejercicio 3. Acá me parece que quedan 8 minutos, así que vamos a tratar de hacerlo en 8 minutos. Antes de empezar con el ejercicio 3, repasemos de dónde viene la ecuación de Nernst. Ustedes lo vieron en la teórica, vamos a repasarlo así bastante rapidito. Supongamos que tenemos la siguiente reacción química, ¿sí? Estos son los coeficientes estequiométricos de una especie A que se encuentra oxidada, de una especie B que se encuentra reducida, ¿sí? Esto es B de especie, ¿no? Y este es el coeficiente estequiométrico de la especie B. Mediante una reacción redox, la especie A que se encontraba oxidada ahora se encuentra reducida con un determinado coeficiente estequiométrico,
y la especie B, que se encontraba reducida, ahora se encuentra oxidada, ¿sí? Para que uno se oxide, tiene que haber otro que se reduzca. El cociente de reacción Q, como lo veníamos nosotros viendo, no es otra cosa que productos sobre reactivos elevados a sus respectivos, mejor dicho, las concentraciones de los productos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos, dividido las concentraciones de los reactivos también elevadas a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Fíjense, la concentración de la especie oxidada A elevada a la A, que era su coeficiente estequiométrico, etc. Nosotros vimos en la primera guía que delta G, que es criterio de espontaneidad, no delta G cerito, era igual a RT más el logaritmo natural del cociente de reacción, Q. Fíjense, acá está esta Q y acá está esta Q. Bien, ¿qué pasa si yo a esta ecuación la divido por menos nu-F, donde F es la constante de Faraday y nu, esto es nu, es el coeficiente estequiométrico de los electrones que se intercambian? Es decir, cuando hay una reacción redox, vayamos un chiquitín más atrás. Fíjense, ¿cuál es el coeficiente estequiométrico de los electrones que se intercambian en este caso? 1. Fíjense, es 1. 1, 1. ¿Ok? A eso me refiero con coeficiente estequiométrico de los electrones que se intercambian. Creo que en la teórica lo vieron con una C, si no me equivoco, y en algunos libros lo van a ver con N, y en otros libros lo van a ver con NU. Así que son distintas maneras de llamar a lo mismo. Cuando tengan dudas, se fijan en el texto que están leyendo a qué se refieren con N, con C o con NU. Si yo divido a ambos lados por menos nu por la constante de Faraday, me queda lo siguiente. Ahora bien, ¿a qué llamamos delta E? A lo siguiente, a delta G dividido menos nu por F. ¿A qué llamamos delta E cerito? A delta G cerito menos nu por F. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo una reacción es espontánea? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué valor tiene que tener, mejor dicho, qué signo tiene que tener delta G para que una reacción sea espontánea? Negativo. Bien, fíjense, si algo es espontáneo cuando delta G es negativo, si yo divido a delta G por algo que tiene, por algo negativo, ¿qué me da? Si yo algo negativo lo divido por algo positivo, me da algo positivo. Bien, y esta cosa yo la llamé delta E. Por lo tanto, cuando vieron que en la teórica, vieron que algo, una pila en el sentido dado, o mejor dicho, una reacción redox en el sentido dado es espontánea cuando delta E es positivo. Bueno, es por esto. Fíjense, esto es positivo cuando delta G es negativo. Negativo dividido algo negativo me da algo positivo. El criterio de espontaneidad es delta G menor que 0. Pero si delta G es menor que 0, delta E es positivo. Entonces es espontáneo, ¿sí? Es una equivalencia. Lo importante es que sepan es que del criterio de espontaneidad es delta G menor que 0. Pero como yo definí a delta E como delta G dividido menos nu por F, entonces cuando algo es espontáneo, delta E es positivo. ¿Sí? Eso es importante. Por lo menos recuerden, porque a veces hace medio ruido en la cabeza decir, ¿cómo? Delta G es negativo y es espontáneo, y por otro lado me dicen que delta E tiene que ser positivo para que sea espontáneo. Bueno, es por esto, es por esta relación de igualdad, ¿sí? De equivalencia, que delta E es delta G dividido nu por F. Si esto es negativo dividido por algo negativo, esto me da positivo, ¿sí? Por eso, criterio de espontaneidad, delta G menor que 0, o delta E mayor que 0, ¿sí? Entonces, haciendo esto, llamando a delta G dividido menos nu por F, delta E, y a delta G cerito dividido menos nu por F, delta E cerito, me queda esto, que no es otra cosa que la ecuación de Nernst. Hay una cosita más para llegar a la expresión que ustedes vieron en la teórica, que Pedro se los comentó, y es hacer lo siguiente. Poniendo el valor de R como 8,314 joules por Kelvin mol, suponiendo una temperatura de 298 Kelvin, es decir, fíjense, yo acá tengo R, tengo T, entonces lo que tengo esto
es una constante, acá vamos a suponer una temperatura de trabajo, acá tenemos la constante de Faraday, que es otra constante, y fíjense que acá tengo el logaritmo natural. Haciendo el cambio de base del logaritmo natural al logaritmo en base 10, vamos a llegar que delta E es igual a delta E cerito menos 0,059, esta D es de voltios, significa que este valor me da en voltios, por el logaritmo en base 10 de Q sobre nu, y ya habíamos dicho que nu era el coeficiente estequiométrico de los electrones transferidos o de los que participan en la reacción redox. Fíjense, esto viene de lo que les había comentado antes, por lo tanto una reacción redox será espontánea en el sentido planteado si, solo si, delta E es mayor que 0, lo cual implica o es equivalente a decir que delta G es menor que 0. En realidad lo que me da el criterio de espontaneidad es delta G, pero yo definí a delta E en base a delta G. A mí, que era nu, es el coeficiente estequiométrico de los electrones transferidos, ¿sí? Fíjate, acá voy a pasar rápido antes que se cierre esto. Fíjate, en esta reacción, ¿cuántos electrones participaron? Se transfirieron 1. Este se oxidó para dar un electrón y este tomó, perdón, está bien, no, estoy con la misma reacción acá. Fíjate, este se redujo, tomó un electrón, este se oxidó y dio un electrón, ¿sí? Fíjate, se compartieron, se cedieron un mol de electrones. Ese coeficiente, el 1 que acompaña esto, es el nu, ¿sí? Que en la teórica les aparece como C. Ah, Z usaban, sí, exactamente. En algunos libros les va a aparecer como nu, en otros les va a aparecer como N, por ejemplo, en mi libro les aparece como, me aparece a mí como nu, en otros aparece como N y en otros Z. Z había usado P.